Aleluya, 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 Jesucristo, eres el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. Nos amaste y nos has librado de nuestros pecados con tu sangre. Aleluya, 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 El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros, yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura: el que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, dice Jesús y lo asevera diciendo dos veces: en verdad os digo. Que el criado no es más que su amo. Si el amo de la Iglesia es Cristo y Él lavó los pies a los apóstoles, les sirvió, les perdonó, nosotros no podemos ser más que Él. Ah, sí, Jesucristo perdonó, pero yo no le perdono a ese, ¿no? El rito dice que Jesús, cuando terminó de lavar los pies a sus discípulos, así comienza el Evangelio. O sea, lavar los pies es un rito que anticipa lo que Cristo hará en la cruz. Con su sangre va a lavar los pecados del mundo entero. Entonces, si Cristo ha lavado los pecados, ha perdonado, nosotros no podemos ser más que Él. Él perdonó, pero yo sé más que Cristo. Yo a ese no le perdono. Eso es ponerse por encima del Maestro. Es una locura. Hay que pedir al Señor que nos dé esta gracia, este espíritu de Jesús de servir sin pedir nada a cambio, de ocupar el último lugar, como Cristo vino a ocupar el último lugar. Los apóstoles a veces peleaban por ser los primeros y Jesús les dijo: estáis equivocados. El Hijo del Hombre ha venido no a que les sirva, sino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. Que quiera ser el primero, que se haga el último. Hay que hacerse el último, porque nuestra naturaleza pide
ser el primero, ser lamparoso, que te vean, que te aplaudan, que te feliciten, que te amen. Es nuestra naturaleza de brillar, de ser los primeros. Esto de que somos niños, pequeñitos ya. Si la mamá coge a la niña, a la bebé de 1 año, el niño de 3 años ya se pone celoso. Desde pequeñito ya tenemos este pecado de ser el centro. Y si no somos el centro, pues empezamos a hacer rabietas. Entonces Jesucristo dice, no, hay que hacerse violencia, hacerse el último, servidor de todos. Sin el Espíritu de Cristo imposible. ¿Y cómo llegaremos a hacernos el último, el servidor de todos? Dice el Evangelio, no está el discípulo por encima del maestro. Todo el que esté bien formado será como su maestro. ¿Por qué miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga de tu ojo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque esa pajita que tienes? ¿No viendo tú la viga de tu ojo? Entonces, para hacerse el último, el servidor de todos, Cristo nos muestra un camino. Saca primero la viga de tu ojo. O sea, el mismo Cristo que dijo, amaos como yo os he amado, también dijo, saca primero la viga de tu ojo. ¿Pero cómo hago? Pues, mira, la Iglesia nos da una ayuda en la oración. Los que han hecho el paso a la oración y los que no lo han hecho pueden hacer 5 minutos al día de oración. ¿Y qué tenemos que hacer? El examen de conciencia, dice la Iglesia. Entonces tenemos que ir repasando lo que hemos hecho desde pequeñitos. Eso es sacarse la viga de tu ojo. En vez de estar viendo el defecto ajeno, ver qué viga tengo yo. Tengo una viga enorme, porque cuando tenía 6 años, 7, le pegaba mucho a mi hermanito. Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Cuando tenía 10 años, practicaba el bullying con los amiguitos de la escuela, le golpeaba. Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y así vamos recorriendo todos los pecados que hemos hecho en la vida y pidiéndole a Dios que nos perdone. Eso es sacarse la viga del ojo. ¿Ah, sí? Pues yo nunca hago eso. Pues no te estás sacando la viga del ojo. Nada más que estamos viendo los defectos del otro. Entonces, no estamos bien formados. Porque el discípulo que está bien formado será como su maestro. Cristo no miró la paja ajena, la brizna ajena. Cuando vio a aquella prostituta allí por tierra, aquella adúltera, no vio su pecado, no mandó apedrearla. Dijo que esté libre de pecado, que le arroje la primera piedra. ¿Por qué dijo eso Jesús? Porque invitaba a todos los que estaban allí presentes a sacarse la viga que tenía en su ojo. En vez de estar viendo la paja de esta adúltera o de esta prostituta, fíjate en la viga de tu ojo. Entonces, claro, los puso en la verdad. Todos tenemos una viga en el ojo, todos. Tienes que hacer examen de conciencia todos los días. Los que han hecho el paso a la oración tienen un cuarto de hora oración silenciosa donde van diciendo, Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y Jesús desde el cielo te va a decir, piedad de ti, pecador, ¿qué pecado? ¿Qué pecado? Pues tienes que ir examinando los pecados. Decía un padre del desierto que vale más el recuerdo de nuestros pecados que resucitar a un muerto. A todos nos gustaría hacer milagros, resucitar a los muertos. Pues más importante que hacer milagros es que nos acordemos de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque si tú tienes presente tu pecado, eso te impide juzgar al otro, condenar al otro, porque sabes que tus pecados son mucho peores. Cuando a Santa Catalina le decían sus amigos que iban por la calle diciendo a la gente que era una bruja, que era mentirosa, que era una farsante, que era una hipócrita, Santa Catalina no veía esa pajita
de sus enemigos, que le llamaban hipócrita. Ella veía su viga de su ojo. Por eso podía decirle a sus amigos: déjalos que hablen. Si me conocieran bien lo que soy, la viga enorme que tengo, dirían cosas peores de mí. ¿Ha visto cómo Santa Catalina de Siena, ha visto cómo los santos tienen presente su pecado, su viga? Por eso no juzgan a nadie, no condenan. Este es el discípulo que está bien formado. No juzguéis y no seréis juzgados. El discípulo que está bien formado es como su maestro. Cristo no juzgó. Cuando le condenaban, le disculpaba: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Bien, hermano, pues el criado no puede estar por encima del maestro. Dice Jesús: si al dueño de casa le han llamado Belzebul, ¿cuánto más a los criados, a sus domésticos? El dueño de la casa, de la iglesia, es Jesucristo. Si a Cristo le han llamado Belzebul, que era el príncipe de los demonios, ¿qué no dirán de ti y de mí? Dice Jesús, ¿no? Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Si han dicho de mí que soy el príncipe de los demonios, Jesucristo que hacía milagros, que multiplicaba los panes y los peces para gente pobre, decían los fariseos que era Belzebul, el peor de los demonios, decían de Jesucristo que era santo, es Dios. Entonces, ¿qué cosa no dirán de nosotros? ¿Cuántas burlas, cuántas persecuciones sufrirán los cristianos si vivimos según Jesucristo? ¿Te perseguirán? ¿Cuántos insultos? Que siempre lo decimos, ¿no? Te llamarán hermanito, te llamarán mandarino, te llamarán coneja porque te abres a la vida. ¿Cuántos insultos? Te llamarán sapo del jefe si no robas en tu trabajo, si haces las cosas. ¿Cuántos insultos, cuántas persecuciones sufrirá el cristiano? Porque si a Cristo lo han perseguido, también perseguirán a los cristianos. Y dice al final Jesús: seréis dichosos si lo ponéis en práctica. ¿Qué ha hecho Cristo? Lavar los pies de los apóstoles. Dice que San Lucas que en la última cena se formó un altercado entre los apóstoles a ver quién era el mayor. Allí nadie se levantaba a hacer la ablución de manos. En la última cena que están haciendo, el Seder Pascual de los hebreos, Jesucristo es hebreo y los apóstoles son hebreos. Tienen que hacer en un momento de la cena la ablución de manos, pero allí nadie se levantaba. San Juan, que era el más joven, él sacaba la cabeza también, que él era de los preferidos del Señor, con Santiago y Pedro que era la piedra de la iglesia, el príncipe de los apóstoles, tampoco, nada. Ahí todos peleándose, nadie se quería levantar a hacer la ablución de manos. Entonces Jesucristo no se puso a pelear con ellos, hizo un gesto, porque hermanos, decía San Francisco de Asís, hay que evangelizar con las obras y si fuera preciso, con las palabras. Evangelizar con las obras. Porque si tú predicas a Cristo y luego los vecinos te ven borracho, entonces la predicación, ¿de qué sirve? Hay que predicar con las obras. Cristo predica con las obras y no se pone a pelear con los apóstoles. Los deja en la pelea. Se levanta, coge un lebrillo con agua y ya se armó el silencio. Los que estaban peleando se callan. Y ven que Cristo no lava las manos, lava los pies de los apóstoles. Entonces el silencio fue sepulcral. Un silencio. ¿Qué ha pasado? Ahí se acabó la discusión. ¿Tú quieres acabar con las discusiones en tu casa? Ocupa el último lugar. Ya está. Ahí se acabó la pelea.
hazte el último y servidor de todos. Pídele a Cristo esta gracia. Y ahí no hay pelea. Porque por el último lugar nadie se pelea. Los niños se pelean también ya por el primer lugar. Y los adultos también. A ver quién es el primero. Peleas, seguras. Pero por ocupar el último lugar, ahí no hay pelea. Si tú lo haces, nadie te va a quitar el puesto. No hay pelea. Entonces rivalicemos. Hay que rivalizar en quién ocupa el último lugar. Esto es una gracia, ¿no? Claro, nuestra naturaleza egoísta tiende a la comodidad, pero hay que pedir al Señor que nos dé este espíritu y seremos dichosos. Dice Jesús, puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. ¿Qué hay que poner en práctica? Lo que hizo Jesús, lavó los pies a los apóstoles. Lavar los pies es perdonar las ofensas, no guardárselas y en el momento oportuno, ¡pum!, se la sacas, se la echas en cara, ¿no? Perdonar de corazón, el humilde servicio de unos con otros. Ahí está la felicidad. Vamos a pedirle al Señor en esta Eucaristía que nos dé esta gracia de hacernos el último y servidor de todos. Esa es la felicidad. Seremos felices como Cristo, que ocupó el último lugar, el lugar que le correspondía a los violadores, asesinos, ladrones, clavados en la cruz. Un ciudadano romano, por muchos crímenes que hiciera, no podía ser condenado al tormento de la cruz. Esa cruz era reservada para los esclavos, para los asesinos, los ladrones. Jesucristo fue tratado como un ladrón, echado fuera de las murallas de Jerusalén para que no contamine la ciudad. Murió a las afueras, el monte Calvario estaba a las afueras de las murallas de Jerusalén. Así como un apestado, Jesucristo fue echado fuera. ¿Para qué? Para que nosotros, los pecadores, entremos a la iglesia. No hay amor más grande. Que Dios se hace maldito en la cruz para que todos nosotros que merecíamos el infierno nos sentemos en lo más alto del cielo. Este es el premio que viene a Dios a dar a los pecadores, que no lo merecemos, pero como su amor es tan inmenso, Cristo clavado en la cruz es la imagen de Dios. La donación total a ti y a mí, pecadores. No se guarda nada para sí, ni una gota de sangre, toda la da por ti, amándote, así como eres. Es más, cuando hemos caído en pecados, nos ama mucho más, porque sabe Dios que el demonio se aprovecha del pecado para acusarnos y decir, mira, tú no cambias, tú eres el peor de todos, tú estás condenado, márchate de la iglesia. Satanás significa acusador, el que te acusa. Entonces, decía San Juan de Ávila, si has cometido un pecado, no añadas otro, desconfiando de la infinita misericordia de Dios. ¿Has pecado? Levántate. ¿Has vuelto a pecar? Levántate, que Dios te ama. Es más, cuando has caído en pecado, Dios te ama mucho más, porque todo pecado de lujuria, de murmuración, de hablar mal de los otros, de juicios, de violencias, todo pecado a los ojos de Dios es una fiebre. Y la mamá, a su niñito de 5 años, cuando tiene 40 de fiebre, lo quiere mucho más, está más cerca de él, lo ama más. Así Cristo, cuando nos ve caídos en el pecado, que somos unos pobres desgraciados, y que nos acusa el demonio, que tú estás perdido, ahí Dios se vuelca su amor para amarte mucho más. Leíamos ayer o anteayer en el oficio de lectura a San Pedro Crisólogo, que ponía en boca de Jesús estas palabras: tus pecados no provocan mis heridas en la cruz, sino lo que hace es que cada vez te meten más dentro de mis llagas. Eso hacen nuestros pecados. Nos meten más dentro del corazón de Cristo, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que no dudes del amor de Dios, que te ama así como eres, gratis.
Y acabo diciendo esto. Este es nuestro gran pecado, la incredulidad. Nosotros pensamos que Dios no nos ama, que tenemos que ser buenos para que nos ame. Y es mentira. El amor de Dios no se conquista. Dios te ama gratis. Pensamos que tenemos que ser buenos, como desde pequeñitos no nos querían. Si sacamos malas notas, nos castigaban. Desde pequeñitos mentíamos y en las notas donde había un 3 poníamos así un 8 para que papá y mamá no nos castiguen, porque si nos ven las malas notas nos van a castigar. Entonces nos hemos acostumbrado de pequeñitos a mentir, a aparentar que somos buenos, para que nos quieran. Y es mentira, tú no tienes que aparentar nada ante Dios. Dios te ama como tú eres. Y su amor es transformante. Y este amor de Dios te va a hacer santo. No tus obras, sino el amor de Dios te hará santo. Porque para Dios nada es imposible. Oremos a Dios nuestro Padre.